Muy buenos días para todos. Celebramos hoy en la iglesia el martirio de San Juan Bautista, el precursor del Señor. 29 de agosto, esta es la gran fecha del mártir, del precursor que da la vida por el Señor. Entonces, para hacer nuestro ejercicio en este día con la palabra de Dios, la oración, la meditación, la acción que nos propone la palabra, tomamos el texto que nos propone hoy esta memoria, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. Marcos 6, 17, 29. Escuchemos con atención. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a los principales de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el texto de nuevo, una o dos veces más, una buena lectura. Pueden detenerse en algún versículo, algo que les llame la atención. Miremos el contexto, quiénes son los que intervienen, cuál es el mensaje que hay de fondo hoy en esta memoria del mártir Juan Bautista. Segundo momento, meditación. El 24 de junio siempre celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. El 29 de agosto celebramos su martirio, es el día del nacimiento a la vida de eternidad en Dios. Y Juan, pues sabemos por toda la palabra de Dios cómo está siempre vinculado total y radicalmente a la vida de Jesús. Recordémonos, María visita a su prima Santa Isabel. En el encuentro de las dos primas salta de alegría en el vientre de Isabel, Juan el Bautista. Y decimos en la iglesia que hay una presantificación para Juan, y hay un encuentro, es el primer encuentro de las dos madres embarazadas, las dos por obra de Dios, por un milagro de Dios, y de los dos primos, el precursor y el redentor. Y el uno era los labios, el que iba a allanar el camino del redentor, y el otro era la palabra de Dios, Jesucristo, Dios verdadero. Y siempre desde ese momento han quedado unidos durante toda la vida. Hubo los lazos del proyecto de Dios, aparte de los lazos de sangre, por la Santísima Virgen María, parienta de Isabel. Juan, desde muy joven, empieza toda esta vida de penitencia, de preparación, a ser aquel que viene a preparar el camino, aquella voz que clama en el desierto, y dio su mensaje. Y predicó, y bautizó, y habló del que vendría, del que él ni siquiera tendría la potestad de desatarle la correa a las sandalias, porque es mucho más grande que él, es Dios. Y en aquel momento del bautismo, él lo muestra, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se los muestra a los discípulos, Juan el Bautista a sus discípulos. Y desde allá hay una manifestación ya de cómo el Mesías está en el mundo, y el que iba a preparar el camino ha hecho bien su trabajo. Y también lo ha hecho que lo último que faltaba era que por su palabra, por su testimonio, viniera el martirio.
Y el contexto es el que nos narra hoy, pues, el Evangelio de Marcos. Este martirio lo escuchamos hoy este año en el Evangelio de Mateo. Hoy lo escuchamos versión según San Marcos. Herodes, uno de los descendientes de Herodes el Grande, hermano de Herodes Filipos y de Arquelao, en los que se había dividido la tierra que Roma le había permitido gobernar a Herodes el Grande, pues se queda con la mujer de su hermanastro Herodes Filipos, que era aquel que gobernaba la región de Cesarea de Filipo en el norte. Herodías se llamaba esta mujer, no quería a Juan porque les sacaba en cara, les hablaba fuerte y claro que no se era permitido que Herodes Antipas tuviera la mujer de su hermano Herodes Filipo. Y Juan no tenía miedo. Era el precursor de aquel que es la verdad, Jesucristo, y habló con la verdad. Y entonces Herodes Antipas lo detiene. Y mucho de esta situación es por la presión siempre de Herodías, que nunca quiso a Juan. Dice aquí el Evangelio que aborrecía a Juan. Esto es una expresión fuerte. Y aquí viene entonces una mala intención. Como Herodes Antipas se deja llevar por algo no permitido, esta mujer, dicen unos contextos y unas tradiciones que quería hace rato deshacerse de Juan, ya lo dice aquí también el Evangelio, pero se ve que muchas veces le pidió a Herodes que se deshicieran de él. Pues Herodes Antipas era el rey, podía hacer lo que quisiera, pero Herodes dice, esto lo dice más claramente Marcos, no lo hacía. ¿Por qué? Porque lo escuchaba con gusto, porque sabía que Juan era justo y era santo, sabía que Juan decía la verdad y no se había atrevido a hacer tal cosa de las propuestas que seguramente ya le habían sugerido Herodías de matar a Juan. Y el contexto llegó y la situación se puso, decimos, en bandeja de plata para ella en el sentido de la celebración que hizo Herodes. Y en esos respetos humanos, de glorias, de fiestas, de bacanales de Herodes Antipas, pues baila Herodías, baila a la hija de Herodías y le encanta a Herodes, que entrado ya en el licor, en el vino y llevado pues de sus desmanes, le promete a esta mujer, hace un juramento de palabra y le promete a ella dar lo que pidiera. Y esta mujer, instigada por su madre, pues le pide la cabeza de Juan, la vida de Juan. Entonces, qué bueno hoy que miremos cómo este contexto hace que un hombre que no quería en un principio matar a Juan, llevado de una palabra humana, de un respeto humano por los que estaban ahí, porque dio su palabra ante una situación que provocó lujuria en él, el deseo de esta mujer bailando, todo el contexto del vino, todo el embotamiento de los sentidos, toda esta situación llevó a que este hombre tuviera más respeto por una palabra, y la palabra se respeta, pero no está por encima de la vida de un ser humano, y mucho menos de tal ser humano, de tal gran hombre. Y este hombre, embotado en los sentidos, en el licor, comete el peor crimen de su vida. Y viene entonces el martirio de Juan el Bautista. Y aparece hoy toda la trama, cómo llegó a dar la vida el mártir. Mártir significa etimológicamente hablando el testigo. Y Juan no solamente fue precursor, aquel que preparó el camino del Mesías, sino que fue el testigo. Sabemos que el primer mártir de la iglesia es San Esteban, pero si a eso vamos, Juan es el primero porque está unido a la vida de Jesús, no solo en preparar el camino, sino en dar la vida como lo dará su Señor, el Señor Jesucristo también en la cruz. En este caso, Juan, por un libidinoso rey, un rey que accede a peticiones, un rey que en un contexto de tragos y de desenfreno, da una palabra y prefiere guardar esa palabra a cuidar la vida de un hombre santo y bueno. Estos contextos nos evocarán muchas cosas que se dan en el mundo ante muchas situaciones injustas, ante muchas situaciones que se van permitiendo en la vida que sabemos que no están bien, pero que se llegan a dar por el embotamiento de los sentidos, por la falta de encuentro con Dios, por no tener la vida clara en Dios. Podemos tomar decisiones equivocadas y eso es lo que ha hecho Herodes. Herodes tenía una esposa primera y era hija de un rey nabateo, de los del sur. Inclusive eso más adelante le causó un problema a él y también fue la caída de Herodes en cuanto a su reinado de aquella Galilea y de Perea, eran las zonas que él tenía y que gobernaba. Y entonces hoy aparece este evangelio para que miremos
lo que significa el ser testigo, ser de una sola pieza. Juan dijo la verdad. Los que creemos en Jesús somos de una sola pieza, decimos la verdad. Puede que no nos llegue a tocar el martirio de la sangre, el martirio rojo, pero hay otro martirio y es la meditación que hemos hecho también en otro momento y es el martirio gris, el del día a día. Levantarse, ser honestos, ser coherentes, de una sola palabra, con lo que pensamos y en lo que creemos, así actuamos. Y si tenemos que decir la verdad, la decimos en los contextos y no por presiones humanas, respetos humanos o qué dirán, pues nos quedamos callados. Juan sabía que decirle y hablarle duro al rey le traería problemas, pero la verdad estaba por encima. Y esa verdad lo llevó a dar la vida. Ya había preparado el camino del Redentor. Sus discípulos, que era lo único que él tenía, algunos y muchos, digamos, en el primer momento Andrés y Juan, apóstoles, pasan a Jesús. Después vendrán los otros y llegarán también a la vida del Mesías y a seguir a Jesús. Juan había sido correcto en su vida, hijo de dos santos, del sumo sacerdote Zacarías y de Isabel. Los dos santos consagrados a Dios, agradaron a Dios con su vida, pues cuánto no más Juan, que se dedicó totalmente, su vida fue totalmente preparación de la venida del Hijo de Dios, de preparar los corazones, de invitar a la conversión y ser un testigo de verdad y enseñando la plenitud de Dios en la vida, de cambiar los corazones, porque Juan también le hablaba duro a los fariseos, a los saduceos, a todos aquellos que en Israel habían hecho de su vida una mentira de su vida. Y a este rey poderoso, que lo respetaba, también le había dicho la verdad. Y este rey en una situación cae y termina cometiendo el peor error de su vida. Hoy meditemos entonces lo valioso que significa la vida de los mártires en la iglesia. Son testigos privilegiados de Jesucristo, camino, verdad y vida. Que ustedes y yo podamos ser testigos de Jesús en los contextos de hoy, en el trabajo, en la familia, digamos la verdad. Y esa verdad pues la mostramos con la vida, con un testimonio coherente de lo que somos, pensamos y decimos. Hagamos oración. En este día, Señor, te damos gracias porque reconocemos tu presencia en la vida de Juan el Bautista. Desde aquel momento del encuentro de Isabel con la Santísima Virgen María, donde Juan salta de gozo en el vientre de su madre, viene todo un camino y una preparación y un trayecto de formación para ser el testigo, el que iba a preparar la venida del Mesías, el que iba a invitar a la conversión, el que iba a hablar fuerte, duro, iba a hablar con la verdad. Para eso nació Juan. Enséñanos hoy, Señor, a hablar con la verdad, que nuestra vida sea íntegra, que podamos caminar siempre con coherencia, que lo que decimos es fruto de un encuentro contigo, que podamos creerte a ti y ponerte a ti por encima de respetos humanos. Que nunca lleguemos, Señor, a caer y abrir ciertas puertas de nuestra vida y a caer en tantas situaciones que nos puedan llevar a comprometer la palabra ante lo que no vale. Y lleguemos a acciones que nunca nos imaginaríamos en la vida por pecado, por transgresión, por debilidad, por falta de coherencia, por falta de fuerza para decir la verdad. Que seamos unos delante de ti. Que nuestra vida sea sensata, prudente. Que caminemos siempre en la coherencia de los que son testigos de tu presencia en el medio del mundo de hoy. Hoy también hay muchas injusticias, Señor. Hoy también hay muchas tramas. Hoy también hay muchos que mueren por tramas y situaciones de mentira y de maldad. Enséñanos también a ser profetas en este mundo y a decir la verdad, cueste lo que cueste. Que podamos ser como tú, Señor, de una sola pieza. Que podamos ser transparentes, sencillos y que todos los días sea demostrar nuestro afecto y nuestro amor a ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Y va en orden también, como siempre, a revisar la vida y esta palabra nos invita a que seamos testigos hoy. Juan es un modelo de aquellos que se consagran totalmente, con toda la vida, al encuentro con Dios y a que otros se encuentren con Dios. Era aquella voz que preparaba, que clamaba en el desierto la venida del Hijo de Dios, para que se convirtieran porque el reino de Dios estaba cerca. Que nosotros seamos testigos también de hoy, de cómo seguir llevando el reino, de cómo seguir llevando a Jesús
no solo de palabras, que también es necesario, sino con lo que hacemos, con nuestro testimonio de vida. ¿Cómo estamos siendo testigos? Eso significa mártir. Hoy, en nuestro mundo, en la vida cotidiana, como le decía ahorita, el martirio gris, levantarnos, ser coherentes, vivir en el bien y en la rectitud delante de Dios. Que la gente que nos ve que somos creyentes, verdaderamente en nuestra vida vea eso y sea un testimonio de Jesús, seamos testigos de Él. Y si hay momentos duros, seguramente pueden revisar su historia personal. Hay momentos donde parece difícil por las presiones del mundo, por el que dirán, inclusive por situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros. No solo inclusive por perder la vida, sino por decir la verdad. Hay contextos donde decir la verdad hace que perdamos beneficios y muchas cosas. Entonces miremos si somos capaces de decir la verdad por encima de respetos humanos y de compromisos humanos. Porque el primer gran compromiso es delante de Dios y es en verdad, integridad, testimonio y lealtad en su seguimiento. Que hoy Juan nos dé esa capacidad, analicemos nuestra vida en esto de ser testigos de Él en el mundo de hoy, en la familia y en nuestro contexto del metro cuadrado, del día a día, de lo que hacemos, de nuestro ser. Seamos íntegros hoy delante de Jesús en su seguimiento. Señor los bendiga, los llene de paz, de alegría, de su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.